vuelta nos encontramos para continuar con el curso de Derecho Tributario. En este caso vamos a analizar los ingresos estatales, que es el tema número 2. Bueno, dentro de los ingresos estatales tenemos que diferenciar aquellos que tienen naturaleza tributaria de aquellos que no la tienen. Vamos a ver que la principal o el principal foco del curso está puesto en los ingresos por tributos, que como nosotros dijimos en la bolilla anterior, forman parte de la esencia del derecho tributario, que es el conjunto de normas que estudia los ingresos por tributos del Estado. Sin perjuicio de ello, vamos a hacer alguna referencia a algunos ingresos que no tienen naturaleza tributaria, pero que, bueno, forman parte importante de la caja del Estado, por decirlo de alguna manera. En este caso vamos a hablar de los precios. Recordemos que los precios están regulados por el derecho civil, o sea, ahora vamos a analizar un poco las características, pero es un ingreso que proviene de un contrato y que no proviene de la voluntad unilateral del Estado. Por lo tanto, vamos a estar en la órbita del derecho civil para regular a los precios y en la órbita del derecho tributario para regular a los tributos. Los tributos, como decíamos, se encuentran regulados por el derecho tributario y tienen como fundamento principal el poder de imperio del Estado, o sea, esa capacidad que tiene el Estado de imponernos a sus ciudadanos o a los habitantes de ese Estado que contribuyamos a las cargas públicas o a la caja del Estado en la medida de nuestras posibilidades. Los tributos van a tener una categorización principal, que es la que recoge el Código Tributario, que nosotros vamos a ver, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. O sea, cuando yo hablo de impuesto, de tasa o de contribución especial, estoy en la órbita de los tributos, ¿sí? Cuando hablo de un ingreso que proviene de un contrato que yo celebro con el Estado y por el cual tengo que abonar una cifra de dinero, y vamos a ver, el Estado me presta un servicio a cambio, allí estoy en la órbita de los precios. Estos últimos, son regulados por el derecho civil, los primeros, los tributos, son regulados por el derecho tributario. ¿Qué son los precios financieros? Ahora, entrando directamente en el tema, bueno, es una suma de dinero que se paga al Estado en virtud de un contrato. O sea, yo voy a celebrar con el Estado un contrato, ese contrato va a incluir derechos y obligaciones para ambas partes, el Estado me va a prestar un servicio y yo voy a pagar en ocasión de ese servicio. No es un tributo. Recordemos, los tributos surgen, o la obligación de pagarlos surge de la ley, no surge de un contrato, por lo tanto esto nos tiene que quedar claro desde el comienzo. ¿Cuáles son las características de los precios? Bueno, en primer lugar, como decíamos, el derecho aplicable. A los precios les aplica el Código Civil, no les aplica el Código Tributario, ¿sí? Por ejemplo, si yo contrato con Antel un servicio de telefonía celular, ¿sí? Si tengo un problema con el servicio que me presta Antel, y si Antel tiene algún problema conmigo como consumidor, en tanto no estoy pagando mi cuota mensual o hago un mal uso de ese celular, lo que va a ocurrir es un conflicto entre ambas partes que lo va a resolver la normativa del derecho civil, ¿sí? Que es la normativa aplicable en este caso a los contratos entre particulares, ¿tá? Y también aplicable en este caso a los contratos con el Estado, ¿sí? No le aplica a los precios el derecho tributario, ¿sí? Inclusive aquellos precios que se les denomina precios financieros, que como decíamos son vínculos entre particulares y organismos del Estado cuyos ingresos van a formar parte de la caja del Estado, pero que en realidad están fuera de la órbita de los tributos en sí. En segundo lugar, lo que decíamos, la fuente del ingreso, o sea, la obligación de abonar un precio surge del acuerdo de voluntades, ¿sí? En tercer lugar, la causa del precio es la ventaja o provecho que se le genera a la parte o a ambas partes en este caso. Bueno, vamos a ver que los contratos
una particularidad que tienen los contratos onerosos es que generan ventajas o provechos para ambas partes. Bueno, en este caso, si yo voy a recibir un teléfono celular proveniente de la compañía Antel, que es una compañía estatal, bueno, voy a tener que abonar a causa de eso, a causa de esa ventaja o provecho, pagaré un precio. En cuarto lugar, otra característica muy importante de los precios, en este caso financieros, que son los precios regulados o los precios aplicables al Estado como contraparte. El principio de especialidad, ¿sí? El principio de especialidad nosotros lo mencionamos en la clase anterior, mencionamos el artículo 190 de la Constitución, que es el cual los consagra o consagra ese principio para los organismos estatales. Este principio de especialidad parte de la base de que todos los organismos estatales solamente deben hacer aquello que la ley les habilita a hacer, o sea, las actividades, los cometidos que van a desarrollar son aquellos que la ley expresamente les habilite, ¿sí? Esta es una diferencia, como decíamos, con los privados, los cuales tienen una capacidad plena limitada solamente a aquellas actividades que son ilícitas. O sea, para poner un ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, en el caso que veníamos analizando, bueno, la empresa Antel, que es una empresa estatal, ¿sí? Le va a aplicar el principio de especialidad, por lo tanto solamente podrá desarrollar en su giro comercial aquellas actividades que la ley orgánica de Antel establezca. En el caso de Claro, Movistar o el resto de las empresas de telecomunicaciones, tienen una capacidad plena, o sea, al ser empresas de la órbita privada, su limitación solamente está en aquellas actividades ilegales. O sea, podrán desarrollar actividades de telecomunicaciones, pero aparte podrán, no sé, tener un equipo de rally o construir un teatro o desarrollar un sinfín de actividades siempre y cuando, por supuesto, no sean ilícitas. Allí está la diferencia entre las entidades estatales y las que no son estatales a partir de la aplicación del principio de especialidad. ¿Ah? Esto es lo que diferencia lo que se conoce como los precios públicos o precios financieros de los precios privados, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la naturaleza del contrato que existe entre yo como consumidor de un celular de Antel y un contrato que existe entre alguien que es consumidor de un celular de la empresa Claro, Movistar y esas empresas de telecomunicaciones, la naturaleza de ese contrato es la misma y va a ser regida por el Código Civil, por las mismas disposiciones, inclusive si estamos hablando de relaciones jurídicas que son paralelas o iguales. Ahora, la diferencia va a estar en que una contraparte en ese contrato va a ser el Estado y en el otro caso no. Por lo tanto, a la contraparte estatal le va a aplicar el principio de especialidad y por eso se denomina o se hace la diferenciación entre precios públicos y precios privados. A los precios públicos se les aplica el principio de especialidad por la situación de que hay un organismo estatal integrando esa relación jurídica, ¿sí? Bien, en quinto lugar vamos a tener como característica a la divisibilidad del servicio prestado. ¿Qué significa esto? Bueno, la divisibilidad del servicio significa la situación en la cual el servicio que se me presta a mí como consumidor, como persona que va a pagar un precio, tiene que ser divisible en unidades de uso o consumo. Esto significa que se debe identificar específicamente o se me debe identificar como consumidor específicamente, pero aparte se debe identificar la cantidad que yo consumí de ese servicio, ¿sí? El caso más claro es el consumo de combustible, por ejemplo. Yo le pago a ANCAP, que es una entidad estatal también, un precio a cambio de una cantidad X de combustible para llenar el tanque de mi coche, ¿sí? Lo mismo ocurre con Antel, la cantidad de bytes, la cantidad del plan de contrato que pueda llegar a tener. Lo mismo ocurre con UTE porque va a estar medida la energía eléctrica que yo voy a recibir y a partir de ese consumo que tenga pagaré un precio equivalente al consumo realizado. Bien. En sexto lugar vamos a
tener otra característica que es la prestación efectiva del servicio. Esta es una característica bastante importante porque acá lo que estamos viendo es que yo voy a pagar el precio, o el consumidor va a pagar el precio cuando efectivamente reciba el servicio, ¿sí? Recordemos, estamos en el marco de un contrato, hay derechos y obligaciones para ambas partes, yo voy a pagar mi cuota parte por el servicio, pero tengo que recibirlo, si no, evidentemente no habrá contrapartida, ¿sí? En séptimo lugar, la demanda o solicitud del servicio es otra característica de los precios. O sea, yo si pretendo eh, un servicio lo tengo que pedir o lo tengo que solicitar. Si me obligan a recibirlo, ahí empieza a tornarse un poco más vidriosa la interpretación, porque algunos entienden, parte de la doctrina entiende que estaríamos en la órbita de los tributos porque me estarían obligando a recibir ese servicio, y ahí ya la cuestión se torna un poco más polémica. La realidad es que la demanda o la solicitud del servicio es esencial en los precios a partir de que yo voy a abonar por recibir un servicio que pedí, ¿sí? En octavo lugar, esto es una característica también muy importante que después vamos a diferenciar específicamente con los tributos, pero el precio es fijado por la administración, es fijado por los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados que prestan los servicios, UT, OC, ANCAP, etcétera. Ellos son los que fijan los precios y esa fijación es posteriormente homologada por el Poder Ejecutivo. ¿Qué significa esto de que los precios sean fijados por la administración? Bueno, que en realidad no hay participación del Poder Legislativo a la hora de fijar el monto que nosotros vamos a pagar de agua, luz, teléfono, etcétera, ¿sí? O sea, esto es una diferencia principal con los tributos, porque en los tributos el monto que nosotros pagamos de IVA, de IRPF, de IAS, está determinado en la ley que crea el tributo, ¿sí? Esto es un concepto bastante importante que nos tiene que acompañar a lo largo del curso. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los precios y los tributos? Un poco más gráfica aquí en un cuadro. Bueno, en primer lugar, la fuente del ingreso, o sea, de cuál es el motivo por el cual yo pago un precio o pago un tributo. Bueno, como decíamos, el precio lo pago en ocasión de un contrato, el tributo lo pago en ocasión de una ley que me obliga a pagarlo, ya que el Estado unilateralmente decide que tengo que contribuir a los gastos del mismo, ¿sí? En segundo lugar, una característica también importante que después vamos a profundizar nuevamente, principalmente cuando veamos la categoría tasa dentro del rubro de los tributos. El servicio estatal que da origen al pago de un precio o al pago de un tributo. Bueno, acá tenemos que diferenciar dos tipos de servicios que puede prestar el Estado. Aquellos servicios, en líneas generales, por supuesto, ¿no? Después siempre a nivel doctrinario existen distintas posiciones o más categorías que estas dos, pero a nuestros efectos del derecho tributario conviene tener presente estas dos. Vamos a tener en primer lugar los servicios jurídicos. Los servicios jurídicos son aquellos servicios que el Estado presta porque son inherentes a su calidad de tal. O sea, nosotros concebimos al Estado para que preste esos servicios jurídicos, ¿sí? Por ejemplo, la justicia. No nos imaginamos la existencia de una justicia a nivel privado. Lo mismo ocurre con los registros, lo mismo ocurre con la expedición de documentación oficial. Bueno, todo eso son servicios jurídicos que el Estado nos va a prestar. Como correlato de esos servicios jurídicos existen los servicios económicos. ¿Cuáles son los servicios económicos? Bueno, son aquellos servicios que el Estado presta en concurrencia con particulares o en régimen de monopolio, pero que, bueno, podrían llegar a entenderse que no son propios de su naturaleza, sino que, bueno, que el Estado los asume para un bienestar social, ¿sí? Pero que, bueno, que forman parte de la órbita privada y que el Estado los toma para prestarlos, ¿sí?
¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, lo que dice la doctrina principalmente es una clasificación o es una conceptualización que trabaja el profesor Valdés Costa. Eh, Aquí lo que se plantea es que para pagar un tributo tenemos que estar ante un servicio jurídico. O sea, los tributos hacen o se pagan en ocasión de servicios que el Estado eh, presta por su condición de inherentes y en tanto esos servicios son inherentes al Estado, rige lo que se conoce como el principio de gratuidad. Esto significa que en realidad los debe prestar en teoría gratuitamente, pero como lógicamente gratis no hay nada, e inclusive esos servicios generan un costo para el Estado, porque lógicamente hay que costear los presupuestos de los funcionarios, de los instrumentos que se van a utilizar para prestar esos servicios. A partir de ello, surge la posibilidad de gravar a los ciudadanos que reciban esos servicios con un tributo. Pongamos el caso, por ejemplo, de la justicia. En realidad es un servicio que es inherente a la condición de Estado, pero que lógicamente el Estado precisa de dinero para prestarlo, porque tiene que pagarle a sus funcionarios, tiene que mantener la infraestructura de los juzgados, tiene que comprar o adquirir determinados insumos para que eso funcione. Por lo tanto, ¿qué puede ocurrir? Y bueno, la doctrina del derecho tributario dice, bueno, a partir de eso, en tanto rige un principio de gratuidad, porque ese servicio no debería cobrarse, bueno, se cobra un tributo para financiarlo. A los servicios económicos, en cambio, les rige, según la doctrina, el principio de onerosidad. Por lo tanto, como son servicios que el Estado presta en concurrencia con particulares, son régimen de monopolio, pero más por una cuestión de tipo comercial o de tipo de mercado, bueno, en realidad allí sí puede cobrar y el precio que fijará lo fijará acorde a condiciones de mercado. ¿Sí? Entonces, para los servicios jurídicos pagamos tributos, cuando recibimos servicios jurídicos pagamos tributos, cuando recibimos servicios económicos pagamos precios. En tercer lugar, la causa. Para el precio, como decíamos, es la causa en los contratos onerosos, es la ventaja o provecho que se le genera a ambas partes. En el caso de los tributos no hay causa porque no hay contrato, lo que hay es una ley que me obliga a pagar. En cuarto lugar, el derecho aplicable. Lo dijimos, para los precios es el Código Civil, para los tributos es el Código Tributario. En quinto lugar, la demanda del servicio, o sea, en los precios yo pido el servicio, ¿sí? En los tributos no necesariamente tiene que haber demanda del servicio, porque lo que prima, como decíamos, es el poder de imperio del Estado, ¿sí? No necesariamente hay demanda del servicio. Lo mismo ocurre con el elemento beneficio. En los precios hay beneficio en el entendido de que yo voy a contratar algo, voy a recibir ese servicio, y en el caso de los tributos, bueno, podrá haber o no haber beneficio de acuerdo a la concepción que yo tenga de los tributos, pero no es una cuestión que sea esencial. ¿Sí? Bien, la confusión aquí puede venir por el lado de confundir los precios con las tasas, que son una de las categorías dentro de los tributos. ¿Sí? Vamos a ver más adelante el tema tasa, pero la tasa tiene, lo único similar que tiene la tasa con respecto al precio es que hay una actividad que el Estado me presta y por lo tanto yo como contrapartida abono un monto de dinero. Esta diferenciación que nosotros estamos presentando en este cuadro es básicamente aplicable a los precios y a las tasas, o sea, es la diferencia entre precio y tasa básicamente, porque allí es donde la actividad prestada por el Estado me puede generar una cierta confusión a la hora de que yo pueda identificar si estoy hablando de un precio o de una tasa. Estos elementos, si los tengo claros, voy a darme cuenta si estoy frente a una tasa o si estoy frente a un precio. Bueno, existen determinados servicios en donde se discute si estamos frente a precios o si estamos frente a tributos, ¿sí? ¿En qué situaciones se discute esto? Bueno, en primer lugar en aquellos servicios que tal vez por su naturaleza sean económicos,
pero que el Estado presta en un régimen de monopolio y a su vez existe una ley que me obliga a contratarlos. O sea, ¿dónde está la polémica acá radicada? Bueno, la polémica está en decir, bueno, en realidad sí hay un servicio económico, pero todo el resto de los elementos que son la solicitud del servicio, la demanda o solicitud del servicio, bueno, el beneficio, o la libertad del consumidor a la hora de contratar, no están presentes porque lógicamente hay un monopolio que limita la elección del consumidor a una sola opción, que en este caso es el Estado que lo presta, y una ley que encima me obliga a contratar ese servicio. Bueno, este es el caso del polémico de los seguros por accidente de trabajo, que ha generado inclusive diversas interpretaciones doctrinarias. Hay dos posiciones aquí, una primera posición que le atribuye la naturaleza de precio y otra posición que le atribuye la naturaleza de tributo. Respecto de la posición del profesor Valdés Costa, que es un poco la referencia que nosotros vamos a tomar en tanto doctrina mayoritaria a nivel uruguayo, bueno, él entiende que igual estamos frente a un precio. O sea, entiende que el hecho de que el servicio, en este caso de que el Banco de Seguros preste el servicio del seguro por accidente de trabajo de forma monopólica, y que haya una ley que obligue a los empleadores a contratar ese servicio, eso, bueno, es una cuestión externa al tributo y no forma parte de su naturaleza, ¿sí? En segundo lugar, la segunda posición es, entiende que hay tributo y que estamos frente a un tributo porque hay una imposición, hay una obligación que el Estado pone en cabeza, en este caso, del consumidor y bueno, y lo obliga a contratar. Como decíamos, esa posición que surge más de la doctrina latinoamericana no es tomada en cuenta por Valdés, que él analiza el precio en ocasión de su esencia, digamos, y si el monto a pagar surge de un contrato, él lo coloca dentro de la categoría de precio y el resto, como decíamos, son elementos anexos o aledaños que no hacen a la naturaleza del ingreso. Lo mismo ocurre con los peajes, con el pago de peaje y con el pago de los servicios de comunicaciones, teléfono, en su momento telégrafos y demás. O sea, en realidad, de vuelta, la posición de Valdés es ubicarlos como precios independientemente de que puedan ser servicios de demanda inevitable, porque los precise, o porque exista cierta obligación de contratar. Bueno, eso en realidad, si el monto a pagar surge del contrato y yo recibo un servicio en ocasión del pago que realizo, estamos en la órbita de los precios para Valdés. Bueno, vamos a analizar el concepto de tributo a partir de lo dispuesto en el artículo 10 del Código Tributario. Para detenernos aquí y hacer una breve reseña y ordenarnos un poquito. Vamos a ver que ya vimos el tema de los precios, analizamos que no son ingresos tributarios, que son ingresos que el Estado obtiene, pero en ocasión de contratos de servicios que le presta a los ciudadanos, ¿sí? Ahora vamos a analizar los tributos. Ya empezamos un poco a trabajar sobre el centro, el núcleo del derecho tributario, que son los ingresos por tributos. Vamos a estudiar en primer lugar la categoría tributo en general, que está regulada en el artículo 10 del Código Tributario, y después vamos a empezar a trabajar cada categoría tributaria, que es la que reconoce la Constitución y el Código Tributario, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, ¿sí? Bien, ¿qué es un tributo? Bueno, vamos a leer el artículo 10 del Código Tributario. Dice el artículo 10: el tributo es la prestación pecuniaria que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. El inciso 2 dice, y aquí vamos a notar que hay una referencia a los precios por la negativa, como quien dice,
Dice, no constituyen tributos las prestaciones pecuniarias realizadas en carácter de contraprestación por el consumo o uso de bienes y servicios de naturaleza económica o de cualquier otro carácter proporcionados por el Estado, ya sea en régimen de libre concurrencia o de monopolio, directamente en sociedades de economía mixta o en concesión. ¿Qué es lo que me plantea el artículo 10? Me da la definición de tributo y en el inciso 2 me dice que no es un tributo, qué ingreso no reúne la característica de tributo y me identifica los precios. ¿Ah? Es por esto que nosotros hacemos una referencia inevitable al tema precios, porque el Código Tributario lo recoge, como decíamos, por la negativa, o sea, por entender que en realidad no forman parte de los tributos y que por ende, después lo vamos a ver, están fuera de su ámbito, del ámbito de aplicación del Código Tributario. ¿Qué es un tributo entonces? Es una prestación pecuniaria exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio. Varios elementos a considerar en esta definición. En primer lugar, la voluntad unilateral del Estado o esto que se conoce como, se podría conocer como el poder de imperio. O sea, nosotros estamos en la órbita de una imposición, ¿sí? O sea, en la órbita de una decisión unilateral que toma el Estado de gravar a un sujeto para que este sujeto contribuya a las cargas públicas, ¿sí? Esa voluntad unilateral del Estado, el Código Tributario, lo vamos a ver después, y la Constitución también, lógicamente, estipulan que esté definida por intermedio de una ley. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, puede ocurrir que nosotros nos encontremos frente a un tributo que no esté creado en una ley. ¿Qué es lo que quiere decir este primer carácter esencial? Bueno, que a nosotros lo que nos importa es identificar si hay una voluntad unilateral del Estado de que los ciudadanos, un ciudadano o varios ciudadanos, paguen ese tributo. Si esa voluntad unilateral está manifestada a través de una ley, perfecto, cumplirá los requisitos de la Constitución y del Código Tributario. Pero si no lo está, ¿sí? Nosotros necesitamos identificarlo porque para saber si estamos pagando algo que reúne los requisitos que la normativa estipula o no. Entonces, la esencia está en la voluntad unilateral del Estado, ¿sí? Hay tributo cuando hay voluntad unilateral del Estado a la hora de definir el aporte a las cargas del Estado. En segundo lugar, la naturaleza pecuniaria. Esto ha sido un concepto que también ha generado un par de posiciones a nivel doctrinario. Cuando hablamos de naturaleza pecuniaria, hablamos del instrumento con el cual se van a pagar los tributos. ¿Qué significa la palabra pecuniario? Bueno, pecuniario, haciendo una interpretación literal, oyendo a la Real Academia Española, es lo relativo del dinero, o aquello relativo del dinero. Por lo tanto, el Código Tributario admitiría la tesis de que los tributos solamente pueden pagarse en dinero. Esta posición fue o es cuestionada por la doctrina bastante interesante que tiene el derecho tributario nacional, que es la de Andrés Blanco. Andrés Blanco hace un análisis constitucional del tema y entiende que, bueno, no necesariamente la Constitución establece que los tributos deban pagarse en dinero, por lo tanto, él entiende que en ocasión de que el Código Tributario es una ley y que por lo tanto está por debajo de lo que dispone la Constitución, bueno, si la Constitución no prohíbe el pago en especie, podría admitirse. Son situaciones, lógicamente, que habría que estar al caso puntual. Digo, puede haber algún ejemplo de alguien que se le ocurra abonar en especie con alguna mercadería o algo, algún tributo que tenga que pagar frente a un gobierno departamental o frente a un gobierno nacional, y bueno, y allí discutiríamos si esta tesis del Código Tributario o la posición de Andrés Blanco serían aplicables. En principio, la doctrina mayoritaria y lo que el Código Tributario ha tomado es que, bueno, que los tributos se pagan en dinero, por lo tanto, no se admitiría el pago en especie.
¿tá? Si a nosotros nos preguntan, bueno, si los tributos pueden pagarse en especie, la respuesta, por lo pronto, la que yo daría, en tanto la doctrina mayoritaria así lo dispone, es que no, que en realidad solo pueden pagarse en dinero. Bueno, en tercer lugar vamos a tener el carácter esencial de los tributos, que es la naturaleza personal de la obligación tributaria. Esto está previsto en el artículo 14. Les voy a leer el artículo 14 en la parte en donde se menciona este tema de la obligación tributaria. Es un artículo de 4 incisos, pero me parece interesante hacer una referencia. Como decimos siempre, cada vez que estemos analizando algún tema, nos vamos a detener en la lectura de los artículos, pero bueno, es necesario que ustedes se apoyen con el Código Tributario leyendo la normativa, ¿sí? Dice el artículo 14, la obligación tributaria es el vínculo de carácter personal que surge entre el Estado u otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el presupuesto de hecho previsto en la ley. Le son aplicables las normas propias o específicas en la materia, correspondiendo las del derecho privado en caso de disposición expresa o en subsidio. Su existencia no será afectada por circunstancias relativas a la validez de los actos o contratos o a la naturaleza del objetivo perseguido por las partes en estos, ni por los efectos que los hechos o actos grabados tengan en otras ramas jurídicas, ni por los convenios que celebren entre sí los particulares. Se consideran también de naturaleza tributaria las obligaciones de los contribuyentes, responsables terceros, referentes al pago de anticipos, intereses o sanciones o al cumplimiento de deberes formales. Bueno, ¿qué significa esto de la naturaleza personal de la obligación tributaria como carácter esencial? Bueno, esto significa que cuando nosotros hablamos de una obligación tributaria, hablamos de un derecho de crédito que tiene la administración tributaria para con el contribuyente, ¿sí? Para ser más claro, dijimos en la sesión anterior que la obligación tributaria nace a partir de la configuración de un hecho generador, ¿sí?, por parte de un sujeto. Por ejemplo, la percepción de una renta da lugar al nacimiento de la obligación tributaria de pago del IRPF, ¿sí? ¿Qué ocurre allí? Bueno, yo me convierto, si percibo esa renta, en contribuyente, y la administración tributaria, en este caso la DGI, se convierte en sujeto activo de ese tributo. ¿Qué situación genera esto? Bueno, cuando se produce ese hecho generador y nace la obligación tributaria, lo que hay entre el Estado y el contribuyente, la administración tributaria y yo en este caso, es un derecho de crédito, ¿sí? No es un derecho sobre los bienes del contribuyente. Esto es una diferencia que tal vez recuerden del derecho civil, pero bueno, las obligaciones reales son aquellas que se traban entre sujeto y bienes, y las obligaciones personales son aquellas que se traban entre sujetos. Por lo tanto, en realidad, la administración tributaria respecto de un contribuyente no va a tener un derecho sobre los bienes del contribuyente, sino tendrá un derecho de crédito que tendrá que posteriormente, si no es cumplido, lógicamente, ejecutarlo por intermedio de un juicio, ¿sí?, que le permitirá cobrar el monto adeudado. Pero no hay una apropiación, por llamarlo de alguna manera, ante el endeudamiento de los bienes del contribuyente, ¿sí? La obligación tributaria es personal, no es real, ¿ok? Bien, en cuarto lugar, vamos a tener la naturaleza estatal del sujeto activo. Esto lo hablamos al principio cuando vimos la actividad financiera del Estado. ¿Qué significa la naturaleza estatal del sujeto activo? Que cuando hablamos de tributos, siempre el sujeto activo es una entidad estatal, o sea que integra el Estado en sentido amplio. Cuidado, porque hay entidades públicas no estatales que cobran prestaciones similares a los tributos, ¿no? Que en este caso se identifican a nivel de la normativa tributaria como paratributos. Por ejemplo, los montos que se pagan a la caja profesional, a la caja notarial, ¿sí?, son paratributos, no son tributos. ¿Por qué? Porque las cajas son personas públicas no estatales, o sea, no integran
el Estado en sentido amplio y no se consideran de naturaleza estatal, ¿sí? Por lo tanto, esto es un dato bastante importante, ¿sí? Que tenemos que considerar. Siempre cuando yo analizo la contraparte, si es estatal, en este caso, y hay voluntad unilateral, y como decíamos, hay naturaleza pecuniaria, naturaleza personal, y hay configuración de un hecho generador que da lugar al nacimiento de esa obligación tributaria, ahí estoy en la órbita de un tributo. Si no, estaré en la órbita de un paratributo en el caso de que el sujeto activo sea una persona pública no estatal, ¿sí? Alguna referencia es mínima, sin perjuicio de que más adelante en otras sesiones lo vamos a trabajar mejor, al concepto de potestad tributaria. Cuando hablamos de tributos, entonces, hablamos del Estado imponiendo su voluntad para que los ciudadanos paguen y aporten a los gastos del Estado. Siempre, como decíamos al principio, con la finalidad de prestar servicios y de garantizar los derechos de las personas. Básicamente para eso el Estado presta servicios. ¿Qué significa la potestad tributaria? Bueno, significa la herramienta que la Constitución pone en manos de alguna entidad estatal para crear tributos y en este caso, o en algunos casos también para cobrarlos. La potestad tributaria la vamos, en el derecho uruguayo la vamos a dividir en dos. Vamos a analizar la potestad tributaria nacional, que es la que recae en el Poder Legislativo, que por intermedio de leyes crea los tributos que nosotros vamos a pagar. Y en segundo lugar vamos a identificar la potestad tributaria departamental, que recae en la Junta Departamental y en el Intendente, ¿sí? En donde ellos van a ser quienes van a crear los tributos departamentales que nosotros abonaremos. Bueno, vamos a analizar dentro de esta conceptualización de los tributos las distintas clasificaciones que hay de los tributos para la doctrina y para la normativa también, ¿sí? La primera clasificación identifica los tributos en tres categorías: impuesto, tasa y contribución especial. Esta clasificación es la clasificación más tradicional de la doctrina mayoritaria a nivel latinoamericano, que fue incluida en el Código Tributario y que es reconocida previamente en la Constitución de la República. O sea, hay una caracterización en la Constitución que identifica que los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales son categorías tributarias, y lo que hace el Código Tributario es posteriormente definir esos conceptos, ¿sí? El artículo 11 del Código Tributario regula los impuestos, el 12 regula las tasas y el 13 regula las contribuciones especiales. En segundo y tercer lugar vamos a tener algunas clasificaciones que son doctrinarias, o sea, que no están reconocidas en la normativa, pero que la doctrina, en su trabajo de analizar y de desentrañar un poco los conceptos, ha identificado. La primera clasificación es la de los tributos vinculados y no vinculados. Aquí el motivo de la clasificación es la prestación o no de actividades por parte del Estado. Los tributos vinculados son aquellos que nosotros pagamos y recibimos una actividad necesariamente como contrapartida. Es el caso de las tasas y es el caso de las contribuciones especiales. Y los tributos no vinculados son aquellos que no requieren una actividad como contrapartida al pago que nosotros hacemos. Es el caso de los impuestos, que básicamente, después lo vamos a ver, son reveladores de la capacidad contributiva. Los pagamos porque tenemos la capacidad como para afrontar y contribuir a ese gasto del Estado. En tercer lugar, la clasificación también identificada por la doctrina es la de los tributos fiscalistas o extrafiscalistas. Aquí hay una clasificación que está planteada desde la finalidad que tienen los tributos. Puede haber tributos que tengan la finalidad de recaudar, ¿sí? O sea, de generar ingresos para el Estado, y puede haber tributos que no tengan esa finalidad directamente, sino que tengan otra, ¿sí? Por ejemplo, aquellos tributos que gravan bienes suntuosos o que intentan desmotivar una determinada conducta de la sociedad. Por ejemplo, cuando al tabaco se le suben mucho los impuestos o los tributos, bueno, tal vez no se busque recaudar o eso no haga
una diferencia tan importante, sino que lo que se busca es generar una cultura de no consumo al tabaco, desmotivándolo por la vía del precio.